noches, yo mandá, buenas noches, yo mandá, buenas noches. Dice, va con licencia, dicen, carajo, dicen, todo un ganga, todo tata, que cuenta, dicen, mi munazo congo. Tendundo que impungo le manima songo, en si la banza. Mandie, ese mandie, vea cabioco, vengan diame, andelicuame en Zambia, andinganga. Wiri yo, dicen ganga. Kiako, we, androla con alombo, mamaco belango. Ya va femba en toto, mamaco belango. Cuenda ñoca, cuenda en fumbe, vititi di longo talanquera, tata cheche. Mundele en sara en tambatilanga. En vele cuenda en combo, mundele tataita. Sucula sarabanda, huizambanda, en fumbe. Dicen salam aleico, dice pa todo tataita, yaye, dicen geyo. Que cuenta dicen cheche, dice arriba en ganga. Dicen huiza, dice lo propio, dicen como dicen mamá, un bo, dice lo propio, dicen quiburé. Dice va con licencia, dicen del cuyo, dice va con licencia, de los propios dicen zarabanda. Va con licencia, de todo un fumbe que cuenta, dicen cheche, bacheche. Dicen mi, ganga, dicen tulumana. Dicen guisa, dicen gangulero. Dicen sala, dicen maleco, dicen pato, tata, tataita, yayi, dicen geyo. Llegadas a estas formas primitivas a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya migrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Por más de 5 décadas he dedicado mi vida a esta cultura. Por lo tanto, conozco un poco sobre esta religión. Queremos decir que esta religión es afrocubana, sobre todo neta afrocubana, que no es afro-azteca ni es afro-vikinga. Esta es una religión que hemos mantenido, sobre todo los cubanos, estos cultos, tal como fueron enseñados aquellos grandes religiosos. Para mí, que siempre mantengo el orden en estas manifestaciones, quiero aclarar muchos puntos que están subsistiendo en esta religión, como la mezcla de esta arte a otras culturas de otros países, y eso ha traído que se ha degenerado totalmente esta religión desde su construcción de las engangas hasta los fundamentos o endundos que existen. Hoy vamos a presenciar un trabajo con el machafio Surimambo, con el melón, invocando a Mamá Umbo o a Quiboré, o como es conocido popularmente, Madre de Agua. El trabajo que vamos a hacer hoy es para el desenvolvimiento de la persona, para que la persona pueda abrir sus caminos en una mejor economía. Esto va a resultar que vamos a hacer un trabajo minucioso para poder enseñar a ustedes tal como se hace estas ensaras en la intimidad de un munanzo congo cuando no se conoce, o los ganguleros no pueden enseñar estas ensaras que datan de cientos de años y que hoy en día se mantienen vigentes, y la vamos a representar para conocimiento de los creyentes, para los conocimientos de aquellos curiosos que también quieren conocer más sobre esta cultura, pero que no están dentro de ella. Siempre en esta religión llevamos un orden. Ese orden nos va a llevar completamente al entendimiento de cómo debemos representar una ensara que lleva diferentes pasos para poder completar claramente esta
labor que estamos realizando no solo para los creyentes, sino para la religión. Estos trabajos se han mantenido siempre en un tabú a través de cientos de años. Nunca se ha permitido de que se enseñe formas primitivas porque cada munanzo quiere mantener su jerarquía, pero en base a la falta de conocimiento que ha existido en estos 40 o 50 años en esta religión fuera de Cuba, estamos tratando de expandir sus conocimientos para su mejor entendimiento. Siempre hemos tratado de que de las personas que nos siguen puedan comprender esta religión. Podemos hacer un trabajo con el machafio surimambo, con el melón, y de esta manera vamos a poner un lutete o una jícara de un coco, de la mitad de un coco. Esto va a representar al cuyo, al lucero. Sabemos que para abrir los caminos siempre estamos invocando al lucero, el cuyo, porque es el dueño de los caminos. Eso todos lo saben. Pero hacemos un trabajo en representación de un melón porque va a refrescar la ensara, va a trabajar encima de la persona y sobre todo Calunga en la representación de Mamá Umbo va a limpiar el encombo de la persona. Por eso muchos religiosos en Cuba le mandan a ir al mar a la persona para que limpie su cuerpo y se despoje alante de Calunga. Aquí no tenemos que ir alante de Calunga porque estamos haciendo la representación del propio Calunga en la representación de Mamá Umbo o Quiburé, como otros la conocen. El propósito de que estos trabajos se enseñen es engrandecer esta cultura. De esta manera, todo aquel religioso que está dentro de ella va a adquirir la parte positiva de lo que es esta religión. Y a la vez, las personas están viendo cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su munanzo Congo, utilizando un machafio surimambo, un melón. Las engangas, todas, tienen que tener un nombre. Las engangas no pueden estar sin nombre. Es igual que usted, que no tenga un nombre, pues no lo van a poder llamar a ustedes. Ustedes contestan porque ustedes tienen un nombre cuando nacen. Las engangas son lo mismo. Las engangas no se llaman de Siete Rayos o de Zarabanda o de Mamá Chola. Las engangas tienen su nombre como lo tiene usted. Eso es importante que lo conozcan. Las engangas inquisi o prenda judía, llamada también macanguá, es otra cosa. Estamos trabajando hoy con Mamá Umbo, pero en la representación de los inquisis. Bueno, los inquisis de Nsambi, al presentar estos trabajos, nos montamos a cientos de años atrás. Ver estos videos es como remontarte al tiempo Atilanga, al tiempo Congo. Cuando echamos humo y el humo se mantiene en el lutete, esto significa para el creyente que los espíritus están alimentándose de ese humo. Es por eso que siempre, cada cosa que hacemos, cada trazo que hacemos, se identifica según el trabajo que se hace. Siempre no hacemos los mismos trazos,
Cuando hacemos este tipo de trazo, estamos representando a Mamá Umbo o Kibure. Esto significa que los cuadrados van a estar en la invocación de Mamá Umbo, o como es conocido en lo popular, Madre de Agua, o otra gente lo conocen por Mamá Calunga. Y la representación para todos los religiosos es aceptada porque solo es una religión, y las engangas, alante de ellas se puede hacer cualquier trabajo. Siempre que sean convenios o tratados en el Palo Mayombe, todas las engangas lo perciben, ya que tienen espíritus africanos y ellos saben lo que estamos presentando. Los cuadrados representan a Mamá Umbo o Madre de Agua. Las representaciones de los círculos están representando a esta deidad. Y en el centro ponemos 0 porque estamos representando a Mamá Umbo. Después vamos a invocar a otras deidades en el mismo espacio utilizando estas formas primitivas, utilizando bisongo o 0 o círculo, que van a estar invocando a propios 7 rayos. En el otro lado estamos invocando a Lucero en la representación de ese cuadrado, porque utilizamos 2 bisongos y 2 0, utilizando la invocación de Mamá Chola, y a la vez terminamos con Isasi Sasi 7 rayos en los bisongos o cruces que hacemos. Sabemos que es un poco complicado la forma con que trabajan los ganguleros. Sabemos que estas formas primitivas, que datan de cientos de años atrás, han sido un tabú y las personas no pueden entender, porque las personas pueden hacer un trabajo pero no lo pueden explicar. Y ese es el problema que existe en todos estos trabajos o en zaras o rituales que hace el gangulero alante de la enganga. Si vemos una flecha en forma de arco, estamos invocando a Mamá Chola, que en la representación del sincretismo no es más que la Virgen de la Caridad del Cobre, pero en esta religión la llamaremos Mamá Chola, y esto va a abrir los caminos para el desenvolvimiento de la persona al cual el trabajo que vamos a hacer o la representación de la obra con el machafio surimambo, con el melón. Ponemos 8 rayas e invocamos los caminos de Mamá Umbo. Aquí hacemos 9 rayas y estamos invocando a centella, ya que podemos trabajar también con centella, porque será el ángel de la guardia de la persona. De esta manera, el gangulero va representando sus trabajos paso a paso, sin dejar ningún paso a seguir, porque mantenemos ese orden religioso. Siempre que hacemos un cuadrado, estamos invocando a Mamá Umbo, y si hacemos un triángulo, sabemos que estamos invocando a Guatariamba, a la justicia, al cazador que nunca falla, que siempre da en el blanco. Al echar humo de inzunga de tabaco, estamos alimentando estos signos, estas patipembas, que muchas veces nos puede ayudar o nos puede complicar el trabajo que hacemos. Todo trabajo que se hace debe tener una entrada y una salida
porque los espíritus trabajan de esa manera. Al pintar en el coco esta espiral, estamos invocando directamente a Centella. Centella, la dueña de los remolinos, va a jalar la fuerza de las patipembas o signos al cual trabajamos, o cualquier acción mala que exista en el trabajo en el momento que lo estamos haciendo. Para los que conocen esta religión, saben que cuando hacemos una patipemba o un signo, estamos trayendo corriente muchas veces de espíritus que están vagando. Esto significa que el espíritu viene a alimentarse de lo que estamos presentando, ya que estas patipembas o signos tienen corrientes que son producidas por los trazos que se hace y la invocación a los espíritus alante de la enganga, alante del cuyo, alante de mamá umbú, alante de todos los endundos que existen en ese Munanzo Congo del Tataíta Iraca Batalla Mundo, Osvaldo VII. Creemos con certeza que esta religión es complicada, tan complicada que ha traído a los religiosos grandes contratiempos y hoy en día no han salido de esos errores porque no se han querido llevar por lo que es verdadero en esta religión. Si bien presentamos un lutete cimarrón, una huira grande, con tierra de alante del mar, de alante de Calunga, y esto nos va a servir para representar el mar y la tierra, que son dos cosas diferentes y que Calunga o Quiboré respeta. Por eso invocamos con este círculo a la propia Quiboré con los tratados directos con el cuyo o lucero. Ya sabemos y hemos explicado en muchas ocasiones que cuando hacemos un círculo estamos invocando a lucero. Siempre que se haga un círculo estamos invocando a lucero. Cambia la deidad cuando cambiamos bisongo, cruces o círculos ovalados, y eso nos va a cambiar según el tratado o el convenio que nosotros estamos preparando o haciendo para la invocación de estos empungos, seres sobrenaturales, o inquisis de enganga, o simplemente infuiri, muertos. Caminamos directamente por el sendero que nos guía esta religión. No podemos hacer cosas indebidas, porque eso no solo incumple estas reglas conga, sino que nos trae confusión al preparar el trabajo, y el inquisi de enganga que estamos invocando no va a saber qué hacer. Por eso, cada trabajo que hacemos, lo hacemos con pausa, lo hacemos despacio y lo hacemos para que el espíritu pueda salir y entrar al trabajo y pueda transmitir lo que el gangulero quiere. Al trabajar, siempre hemos dicho que mantenemos ese orden religioso. Para muchas personas creen que esta religión puede ser mezclada, y no es así. Esta religión mantiene el orden de no mezclar otra religión en ella. Nosotros no podemos tener una religión afroazteca mexicana porque no funciona.
Simplemente están engañando a las personas, pero no funciona porque pierde lo que es la fuerza del ritual. Tanto es así que cuando lo enseña el padrino debe ser hecho de la misma manera. Claro que todo el mundo no tiene esa capacidad de poder hacer el trabajo como fue enseñado. Ponemos coral, palo jala jala, un ojo de buey y algunas peonías, también utilizando grajea. Esto va a ser la representación de la obra dentro del Machafio Surimambo, el melón. Pero primero presentamos en la tierra para después pasar la calunga al mar, para que el calunga limpie el encombo de la persona utilizando el nombre que vamos a quemar más adelante. Willy yo dice Kiako, dice Abue, dice Androla, dicen Cunalombo, mamá Cubelango, Yamba Femba en Toto, mamá Cubelango, Wenda Cheche, Vititi Dilongo, Talanquera, Tata Cheche, Mamba que Uri en Sila, Jokuma Talanquera, Yapa Cuenda Tolondiame de Abue, dice Cheche Bacheche, los propios dicen Tataíta, dice Iraca, Batalla Mundo, de Mundra Praca. Dice Huiza, dicen gangulero. Cuando yo junta contigo, nadie sabe. Yo junta para saber. Cuando yo me junto con usted, con los espíritus, yo me junto para yo saber. Si no, usted nunca va a saber nada. Si usted es un porfiado, si usted es un cabeza dura, si usted es un bembetero, la religión no va a funcionar por usted. Y se encuentra Cheche, dice, ya apoya, dice, no me quema, dicen carajo, dicen, como dicen los fumbe, carajo. Dice, yo son, dicen tatarita, dice Iraca, dicen batalla, dicen mundo. Dice que cuenta, dicen Cheche, bacheche, dicen los encila, dicen los munanzos, dicen Congo. Huizan gangulero. La forma primitiva siempre va a estar en énfasis con lo que usted está haciendo. Usted debe saber un poco de dialecto, congo, lango, saber cómo puede expresarse en estas formas primitivas y recordar que usted no es un africano. Yo soy un criollo cubano y como tal me comporto. Caminamos por la encila en busca de las verdades. Caminamos siempre por los caminos en busca de las verdades. Y somos admiradores de aquellos tataitas que nos han expresado con más detalle estas formas primitivas que nos están ayudando para nosotros poder abrir nuestros caminos. Cuando yo enseño cualquier tipo de trabajo de esta índole, lo hago con el deseo de que las personas que trabajan puedan guiarse por una ley que invoca directamente en el palo mayombe. Estas leyes se mantienen vigentes y de esta manera mantenemos estas formas primitivas tal como nos fueron enseñadas. No podemos cambiar las cosas. Eso es uno de los errores más grandes que tiene un religioso. Querer cambiar lo que ya está hecho y se ha preparado a través de los años o de los cientos de años para nosotros. Todos estos trabajos son sacados de la cartilla del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Sin alarde, sin vanidad, sin pensar que yo soy la gran cosa. Yo simplemente expongo estas formas primitivas para sus conocimientos. Echamos coral,
a la ensara o ofrenda que hacemos a mamá Umbo. Echamos coral porque es del mal. Y esto va a ayudar también porque el coral pertenece a mamá Chola. Es un poco complicado saber cómo es que un religioso puede trabajar en la intimidad de su Munanzo Congo. De esta manera nos abre la mente y podemos realizar al menos muchas formas primitivas que está utilizando el tataíta, la yayi. Los engueyos no pueden hacer este tipo de trabajo. Al utilizar un ojo de buey, una semilla ojo de buey, estamos invocando al propio Sarabanda, ya que la semilla ojo de buey pertenece a Sarabanda. Y como es una deidad para la guerra, pero nosotros lo presentamos para que nos ayude. Quemamos el nombre de la persona al cual estamos haciendo la obra en beneficio a su economía, en beneficio a quitar de sus caminos todos los escollos, y de esa manera mantenemos, como decimos, esa forma primitiva viva. No estamos haciendo cosas que no debemos. Echamos peonía, palos a la jala, ojo de buey, semilla ojo de buey, mate, semilla de mate, tierra del mar y grajea. Grajea es esa semillita que utilizan para hacer los dulces o los cakes y se lo ponen arriba, pero que está en esas bolitas de colores invocadas. Estas que se ven aquí están invocadas al cuyo, al lucero, que es el que le gusta estas cosas. Echamos melado de caña, dimbo musenga, indiambo quincolo, miel de abeja a la obra. De esta manera también echamos 5 centavos o 7 o 9 o 21 de acuerdo al camino que se le va a dar al trabajo. Este machafio surimambo puede irse a llevar al mar y ponerse en el mar, o simplemente puede quedar al lado de la enganga. Utilizamos mandíbula de pescado, que son como unos dientes, y también lo presentamos y hacemos unas muecas en el machafio surimambo para así regir los caminos que estamos invocando. La raya en el melón significa los caminos, y estos caminos deben ser abiertos a la persona que se le haga. Creemos que muchos de ustedes tendrán la capacidad en un momento determinado de presentar este trabajo que se está dando con mucha facilidad a todos ustedes. Si bien con la empemba sellamos la tapa que hacemos y que pusimos la obra al machafio surimambo para invocar directamente a mamá Umbo, Kiburé, a Calunga. Calunga siempre nos va a limpiar cuando nosotros vamos al mar y nos bañamos
o nos despojamos alante de Calunga. Calunga, sabemos que es uno de los cementerios más grandes que existen. Está el cementerio en la tierra y está el cementerio del mar. Y este es el más grande que existe. La invocación sobre esta deidad, que es temida por muchos religiosos, sabemos que el que tiene un madre de agua, una tinaja de madre de agua, este puede hacer cualquier cosa. Han existido yayis que han tenido un madre de agua tan bien hecho que pueden vencer la enganga de un gangulero. O sea que trabajar con esta deidad es una deidad que es temida por aquellos que conocen esta religión. Es por eso que siempre estamos enseñando a todos ustedes las formas primitivas con que trabaja un gangulero y que usted no la puede ver en ningún lado. Solo el Tataí Tiraca Batalla Mundo ha expresado de esta manera estas formas primitivas que datan de cientos de años atrás, que son vigentes en Cuba y que son vigentes actualmente aquí y que lo damos a conocer para expandir el conocimiento de todos los creyentes. No estamos alardeando y diciendo cosas que no sabemos si no las presentamos. Esta religión se aprende en la práctica. Ya que usted no puede estar conmigo, lo va a estar viendo en estos videos. Ahora utilizamos perejil. El perejil pertenece a Mama Chola y es importante para el desenvolvimiento de cualquiera que le manden un baño con perejil. Y por lo tanto estamos haciendo ofrenda en el Machafio Surimambo, en el melón, para hacer ofrenda a Quiburé o a Mamá Umbo, o como es conocida, Madre de Agua en lo popular. Todo esto que ustedes están viendo les es imposible verlo en otro lugar. No existe una página como esta, sin dedorar a los presentes. Sabemos que aquí no hacemos un video para hacer un video religioso. Así, aquí hacemos un video para enseñar cómo se hace la ensara en todos sus pasos y determinamos si en realidad este trabajo nos puede dar o conocer o enseñarnos de verdad cómo es que funciona. Yo he estado muchas veces en algunas páginas sociales. He pasado por allí por curiosidad. Pero muy lejos de las verdades se encuentran muchas personas. Esta página está hecha por estas razones. Por la mentira que ha estado en esta religión y por el engaño y los falsos religiosos que existen. Aquellos que son verdaderos, bueno, un salam aleikum para todos ellos. Pero los falsos ni vamos a hablar de ellos, no vamos a perder nuestro tiempo en hablar de la falsedad y de todas las cosas mal hechas que existen. Simplemente estamos presentando el trabajo. Usted, como un hombre o una mujer analítico, puede decir, bueno, yo veo que esto es un trabajo religioso y veo que lo otro lo que es un cuento, porque al expresarlo no lo saben ni explicar, porque no han tenido esa oportunidad de que un padrino bueno como el que tuve yo, Mariano Nueve Paso Beto de Gangandokin, me haya enseñado. Usted puede estar engañado hoy, mañana y pasado,
Pero al entrar a esta página se dará cuenta que aquí no estamos jugando, que no nos interesa el dinero, que no tenemos lucro con esta religión, que no estamos alardeando ni estamos hablando cosas que no sabemos. Esta religión se aprende en la práctica. Esta religión no se aprende en la teoría. Si usted no ve, no escucha y no le explican, usted nunca será un buen religioso. Y eso ustedes lo saben. ¿Para qué repetir algo que ustedes ya saben? Esta religión no es afroazteca como la están haciendo en México, y esta religión no es afrovikinga como la hacen en Venezuela. Pueden existir muchas personas que no están de acuerdo, que le digan la verdad, pero yo sí las voy a decir, porque ese es mi meta, de ayudar a las personas a que no sean engañados, de ayudar a las personas a que comprendan esta religión, y aquellos que siguen este curso afrocubano, ya que esta religión de Palo Monte o Palo Mayombe es neta afrocubana, deben seguir el camino recto y correcto en estas manifestaciones. De esta manera abrimos un capítulo más de entendimiento a todos aquellos religiosos que con fe y de corazón han jurado esta religión, ya que muchos de ellos han estado engañados hasta 2 y 3 veces, porque solo esta religión, como otra, se ha convertido en un lucro. Para mí, Palo Mayombe encierra el poder de la propia naturaleza. El poder de Mayombe es el poder que destruye o que arregla o que cuida de acuerdo a cómo es utilizado. Podemos ver cómo el machafio Surimambo está encaramado encima de la tinaja de Kibure, y de esta manera hacemos ofrenda a Mamá Umbo para que sucule el encombo de la persona con Calunga, con el mal, ya que también vamos a mandar algunos baños de despojo para abrir los caminos de la persona, como abre camino, rompe Saragüey, muralla, salvadera, y de esta manera abriremos el camino que se mantiene en esta religión. Caminamos siempre libre de mentiras, porque somos ganguleros de Cunanchila, de corazón, y mantenemos siempre un orden religioso para seguir manteniendo estas fuerzas primitivas que datan de cientos de años. Arriba ponemos albahaca, y esto va a servir también para abrir nuestros caminos, para abrir el camino de la persona al cual se le realiza el trabajo. Un ensalamaleco para todos los tata, tataí, tayá y enguello, y que San Biampongo cutar en todos los diames de agüey.